Para que le den. Muy buenos días, chicos. Pues esta es la clase número 1 de la materia de matemáticas y representaciones del sistema. Estamos hablando del módulo número 8. Les recuerdo que los materiales que utilizamos aquí, tanto gráficas, imágenes, videos, no son de nuestra autoría, pero los utilizamos para fines pedagógicos. ¿Ok? Y ahora sí, sin más preámbulo, me voy a ir directamente a que vayan a ver mi presentación. Esa sí la hice yo. Ahí está. No se ve todavía, ¿verdad, chicos? No, maestra. Algo se está trabando aquí. Ya le acabo de correr ahorita antes de que ustedes entraran y ya me salió con sus cosas. Ahí está. Muy bien, ahora sí ya la vemos, ¿verdad? Sí, maestra, ahora sí. Excelente. Muy bien, chicos, pues este es el módulo 8. Ese es el nombre de la materia y pues mi nombre ya se lo saben, Ana Durán. Vamos a empezar a revisar cada una de las preguntas. Dice, dado el plano cartesiano y tomando en cuenta que los planos X, Y tienen divisiones unitarias, identifica correctamente los puntos ubicados en el gráfico, el punto P, el punto R y el punto Q. Recordemos que según lo que nosotros estamos viendo, el eje horizontal, el que es como un horizonte, es el que representa a la letra X. El vertical, que sería el otro, la otra dimensión, hacia arriba y hacia abajo, es el eje Y, ¿ok? Cuando nosotros vamos a buscar una coordenada, observen que primero avanzamos las unidades. El centro, déjenme borrar mi rayadero, ¿ok? El centro está aquí, ¿sí? Y de aquí empezamos como a desplazarnos. Entonces, primero nos vamos a desplazar una cantidad de unidades en el eje X. Si son positivas, voy a caminar hacia la derecha. Si son negativas, voy a caminar hacia la izquierda. Y luego me voy a desplazar en el eje Y. Si son positivas, voy a subir. Si son negativas, voy a bajar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primer punto. Para que nosotros lleguemos de aquí al punto P, solo podemos caminar de manera horizontal o de manera vertical y primero se camina de manera horizontal. Entonces, voy a ir a ver que es -1, -2, -3. Me moví hacia la izquierda, ¿ok? Y luego bajo 1. Quiere decir que mi primer punto es -3, -1. Si yo ya sé que es -3, -1, pues puedo quitar esta y descartar esta opción. ¿Por qué? Porque las dos, la única que dice -3, -1 es la opción C. De todas maneras, vamos a corroborar. Para irnos ahora al punto R, primero tengo que caminar -1, o sea, 1 a la izquierda, y subir 1, 2 en Y. Entonces, mi segundo punto sería -1,2. Y el último, no me desplazo hacia ningún lado en el eje de las Y y solamente subo. ¿Cuántos voy a subir? Uno, 2, 3, 4. Entonces, mis coordenadas son, el punto P es -3, -1, el punto R es -1,2 y el punto Q es 0,4. ¿Sí entendimos por qué o no? Sí, Díganme si maestra. sí, perfecto, porque no lo estoy viendo. Muy bien, chicos. Vámonos a la que sigue. Dice, relaciona correctamente las coordenadas de la lista con el cuadrante del 1 al 4 según corresponda. ¿Qué son los cuadrantes? En un plano cartesiano, hoy me salieron derechos. ¿Ok? Vean, en el plano cartesiano, este es el cuadrante 1, donde la X, para poder llegar a cualquiera de estos puntos, la X es positiva y la Y es positiva. Este es el cuadrante 2, donde para llegar a cualquier punto, la X es negativa y la Y es positiva. Ese es el cuadrante 3. Para llegar a cualquier punto de ellos, me tengo que desplazar primero a la izquierda y luego hacia abajo.
quiere decir que mi X es negativa y mi Y es negativa. Y este es el cuadrante 4, donde para ubicarme en cualquiera de estos puntos, mi X es positiva y mi Y es negativa. ¿Ok? ¿Sí entendimos esto de los cuadrantes o no? Díganme sí o no porque no los veo. Sí, maestra. Excelente. Entonces, empezamos con el cuadrante 1 acá, porque los ángulos se miden de la horizontal hacia arriba, ¿sí? Entonces, como vamos en el lado contrario a las manecillas del reloj, imagínense que ese es un reloj, y empezamos de la horizontal hacia arriba y a darle toda la vuelta. Por eso es que empieza el cuadrante 1, el 2, el 3 y el 4. Una vez que recorremos los 4, quiere decir que ya le dimos toda la vuelta. Entonces, como el primer punto es negativo, coma positivo, ¿en cuál cuadrante debe de estar este? A ver, el punto 1. Si es negativo, coma positivo. En el 2. En el 2, muy bien. El siguiente es positivo, coma negativo. Este. En el 4. En el 4. El siguiente es negativo, coma negativo. En el 3. Yes. Y el último es positivo, coma positivo. Este es el En cuadrante. el 1. Entonces nuestra respuesta correcta es el inciso A. Fácil. Vamos a la que sigue. Dice aquí, ¿en qué cuadrante se encuentran el conjunto de puntos X, Y en el plano que satisface la siguiente condición? Vamos a ver precisamente lo que es el cuadrante o los cuadrantes. Ya saben que Daniel Carreón es mi mejor herramienta para compartir con ustedes. Introducing the English. Convenient, fast, affordable, and trusted by top universities. ¿Verdad que ya lo entiende porque ya llevaron inglés? ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el plano cartesiano. Pongan mucha atención. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Te voy a explicar de la manera más sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano. Así que pon mucha atención. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y. Y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo en el eje de las Y. Para que esto nos quede aún más claro, veamos algunos ejemplos. Primero buscaremos el punto A, que nos dice que se encuentra en la coordenada 4,3. Recuerda que el primer número corresponde al eje de las X y lo busco. ¡Listo! Ya lo encontré. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de las Y. Y listo, aquí está, ya lo encontré. Ahora voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos. Y cuando se intersecten dichas líneas, estará ahí mi punto A. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el punto B y sus coordenadas son 7 menos 2. Recuerda, el 7 lo buscamos en el eje de las X. ¿Ya lo viste? Aquí está. Ahora vamos a buscar el menos 2 en el eje de las Y. Ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, solo trazo unas líneas imaginarias y cuando se intersecten
Ahí está nuestro punto B. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el punto C y sus coordenadas son -3, -1. Recuerda, el primer número lo tenemos que ubicar en el eje de las X. Aquí está, ¿ya lo viste? Ahora el -1 lo tenemos que ubicar en el eje de las Y. Y ya lo encontré, aquí está. Ahora sí, voy a trazar líneas imaginarias y cuando se intersecten, aquí tendremos nuestro punto C. Ahora vamos a encontrar el punto D. Aquí tengo -6 y 4. El -6 lo busco en el eje de las X y aquí está. Y el 4 lo busco en el eje de las Y y aquí lo tenemos. Ahora trazo líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto D. Facilísimo, ¿verdad? Ya ves, es muy fácil ubicar unas coordenadas en el plano cartesiano. El primer número lo tienes que buscar en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. En fin, ahora vamos a ver los cuadrantes del plano cartesiano. Aquí tenemos el primer cuadrante, aquí el segundo cuadrante, aquí el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tendremos dos números positivos, el que esté en el eje de las X y el que esté en el eje de las Y. En el segundo cuadrante tendremos un número negativo y uno positivo. El negativo es el del eje de las X y el positivo es el del eje de las Y. En el tercer cuadrante tendremos dos números negativos, el del eje de las X y el del eje de las Y. Y en el cuarto cuadrante tendremos un número positivo y un número negativo. El positivo es del eje de las X y el negativo es del eje de las Y. En fin, estos son tus 4 cuadrantes. Aquí les voy a dejar las coordenadas de dos figuras. Una los puntos en orden alfabético y después díganme en los comentarios qué figuras formaron. Hasta ahí. Muy bien. Fíjense que creo, no. Su pregunta dice, ¿en qué cuadrante se encuentra el conjunto de puntos X, Y en el plano que satisface la siguiente condición? Esto está un poquito diferente que en su guía, ¿sí o no? No, maestra, está igual. Está igualito, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, para esta pregunta, dice, para las X positivas y las Y negativas. ¿Ok? X positiva, Y negativa. ¿En dónde estaban las X positivas y las Y negativas? En el cuadrante 3. En el 4. Las positivas es, déjame, me voy a regresar al video y solo les voy a proyectar el plano cartesiano para no tenerlo que dibujar yo porque el mío me sale muy chueco aquí. Miren, dice X positivas, Y negativas. Están en el cuadrante 4. ¿Sí? Las respuestas creo que son las que varían. ¿Tienen las mismas respuestas que yo o varían las respuestas? Sí varía, maestra. Sí, ¿verdad? Pónganle, Sí. por favor, solo cuadrante 4, porque hay otra condición diferente que sí sería otra de las respuestas que tenemos. Ustedes me dicen cuando ya pueda cambiar, porque hay que copiar la respuesta solo cuadrante 4. Ya, maestra. Vean, aquí dice, esta pregunta, pues yo le puse 3B, esa no viene en su guía, pero yo le puse 3B porque les quiero explicar esto. Estas sí son las respuestas que vienen, ¿verdad? Con ustedes. Cuadrante 2 y 4, cuadrante 1 y 2, cuadrante 3 y 4, cuadrante 1 y 4, ¿sí o no? Sí, maestra. Excelente. Fíjense, dice aquí, la pregunta es exactamente la misma. ¿En qué cuadrante se encuentra el conjunto de puntos X, Y en el plano que satisface la siguiente condición? ¿Cuál es la condición? Que al multiplicar el valor de las X por el valor de las Y, el resultado nos dé negativo. ¿Cómo podría suceder eso? Que X fuera negativa y Y positiva. Ay Dios, aquí es más.
o que X fuera positiva y Y sea Sigue negativo. serían las únicas maneras en las que al multiplicarse el resultado nos va a dar negativo. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Ahora me voy a regresar otra vez, fíjense, ¿eh? Tiene que ser la primera negativa, la segunda positiva, o la primera positiva, la segunda negativa. Me voy a regresar a la imagen del video. ¿Dónde es una positiva y una negativa? En el 4. ¿Y en cuál otro? En el 2. Ah, por eso la respuesta correcta es esta. En el 2 y en el 4, al multiplicar los signos de una y de otra, mi resultado va a ser negativo. Que sea menor que 0, quiere decir que es negativo. ¿Sale? Okay. Les Sí, puse maestro. estas dos opciones porque esta es la pregunta real, pero su respuesta debería de ser esta. Esta yo la encontré en internet y están cambiados los datos. Y ciertamente a mí en la hoja de guía me aparecía esta como respuesta correcta, pero solo es cuando se multiplican. ¿Sí lo entendemos? Sí, el más por menos. Así es, más por menos. Siempre que son signos Menos. diferentes, al multiplicarse nos da menos. Si fueran Sí, signos más iguales, por menos o menos por más es menos. Sí. así. Good. ¿Quién dijo que no sean matemáticas? ¿Cuántas dimensiones tiene un sistema que usa al plano cartesiano como referencia? Daniel Carreón nos dijo cuántas dimensiones había. ¿Cuánto, maestra? Se los voy a volver a poner, ¿eh? No el video, nomás donde dice eso. Pónganle mucha atención otra vez. Rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical. ¿Cuántas son? 2. 2. 2. Entonces, ¿cuántas dimensiones tiene un sistema que usa un plano cartesiano como referencia? 2. 2. Horizontal y la vertical. Son las 2 dimensiones, nada más. Hay 4 cuadritos, son 4 cuadrantes, pero son 2 dimensiones. Ahí los estoy presionando. Vertical y horizontal. Vámonos a las 5, dice, se tienen 3 ángulos. Recuerden que el ángulo se mide del horizontal hacia el lado contrario a las manecillas del reloj. Se tienen 3 ángulos. El ángulo P, que mide 45 grados, el ángulo Q, que mide 0.78 radianes, y el ángulo R, que mide pi sobre 8. Aceptando un error aproximado de 2 centésimas, ¿cuál o cuáles ángulos son mayores? Vamos a ver este video. Aquí sí les digo, de verdad que les incluí varios videos, porque yo creo que son muy explícitos. No son largos, pero sí son muy explícitos. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de grados y radianes y ahora veremos cómo convertir de grados a radianes. En este video vamos a hacer estos dos ejemplos. Vamos a convertir 60 grados a radianes y 45 grados también a radianes. Primero que todo debemos recordar lo que vimos en el video anterior, que 180 grados es lo mismo que pi radianes. ¿Listos? Esta equivalencia la tenemos que saber muy bien para poder empezar. Ahora, antes de empezar, les quiero aclarar algo. Recuerden que si hay dos cosas iguales, miren que aquí estamos hablando de que 180 grados es lo mismo que pi radian. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera coger el número, por ejemplo, este número, el número 60, y lo multiplico por 2 sobre 2, o sea, por 2 dividido en otro 2, ¿sí? 60 por 2 me da 120. Y ese 120 dividido en 2 me vuelve a dar 60, ¿sí? Obviamente si yo multiplico, por ejemplo, 60 por 5 sobre 5, eso me da 60. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. O 60 por 10 sobre 10, eso es 60. ¿Por qué? O lo que es lo mismo, chicos, cuando tú multiplicas algo por una cantidad, por un 1, pues no lo vas a alterar. Nosotros sabemos que 60 por 1 es 60 en todos los casos. Y sabemos que 2 entre 2 es 1.
5 entre 5 es 1 y 10 entre 10 es 1, ¿ok? Aquí lo importante es que lo de arriba sea igual que lo de abajo para que realmente pueda ser un 1. ¿Sí me explico? Seguimos con el video. ¿Qué? Porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer aquí, pero para pasar el ángulo de grados a radianes. Algo que les quiero aclarar es que este tema, hay profesores, la mayoría de profesores lo explican de otra forma, no lo explican de esta forma, pero ahorita apenas termine el video, espero que se den cuenta que esta forma es muy fácil, ¿sí? Generalmente los profesores lo explican como hacer una regla de 3, ¿sí? Eso es muy sencillo, pero es más largo. Yo lo explico de la siguiente forma. Simplemente como vamos a convertir estos 60 grados a radianes, pues lo único que tenemos que hacer es agregarle aquí radianes. Pero no se le agrega radianes, sino se le agrega esto, pi radian. Generalmente se escribe así, pi radian. Pero como lo vimos aquí, para no cambiar el 60, tengo que dividir por lo mismo. Pero pilas que lo mismo que pi radian es 180, o sea, yo puedo colocar aquí dividido en pi radian y se eliminan, o puedo colocar dividido en 180 grados. Esto es lo que siempre se hace, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que queda hacer es simplificar y ya termina el ejercicio. Entonces, aquí pues generalmente cuando los números terminan en ceros, la forma más fácil es quitar un 0 y un 0. Arriba me quedó 6 y abajo me quedó 18. Al 6 y al 18 le podemos sacar mitad, mitad de 6, 3 y mitad de 18, 9. Al 3 y al 9 les podemos sacar tercera, tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3. Ya no se puede simplificar más, entonces escribimos el resultado. Siempre o generalmente se escribe primero el número y luego se escribe esto, pi radian. ¿Qué número quedó? Arriba quedó el 1, abajo quedó el 3 y escribimos pi radian. O sea que 60 grados es un tercio de pi radian. Espero que les haya parecido muy sencillo, pero vamos a hacer el siguiente. En el siguiente ya voy a dejar este 45 ahí quietico y lo voy a volver a colocar acá, 45 grados. Entonces, este ángulo le vamos a agregar pi radian. Entonces, le colocamos al lado su pi radian, pero tenemos que dividir por la equivalencia, o sea, por 180 grados. ¿Qué nos queda hacer? Simplificar y ya. En este caso ya no se puede quitar un 0 y un 0, porque no terminan en ceros. Pero a los dos se les puede sacar tercera, porque 4 y 5 es 9, y 1 y 8 es 9. Entonces sacamos tercera. Tercera de 45, 15. Tercera de 180, 60. Al 60 y al 15 se les puede volver a sacar tercera. Tercera de 15, 5. Y tercera de 60, 20. Al 5 y al 20 se les puede sacar quinta. Quinta de 5, 1 y quinta de 20, 4. Como ya no se puede simplificar más, escribimos la respuesta. Entonces, ¿qué número me quedó? Arriba el 1, abajo el 4. Y le colocamos esto que quedó sin tachar, pi radian. Espero que les haya parecido fácil. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes estos tres ángulos que están en grado. No vamos a hacer los, perdón, no vamos a hacer los ejercicios, ¿ok? Vámonos a la presentación otra vez. Para poder comparar, yo no puedo comparar grados con radianes con pi sobre 8. ¿Qué tengo que hacer? Necesito sí o sí transformar todo a la misma unidad. O todo a radianes, o todo a pi, o todo a grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformarlo a grados, ¿sí? La primera, pues ya sabemos que son 45 grados. 0.78 radianes lo vamos a transformar a grados, ¿ok? Hay una equivalencia que dice que 57.3 perdón, aquí les puse al revés. Espérenme, déjenme borrar. Acá está. Hay una equivalencia que dice, perdón, que 57
0.3 grados es un radián. Fíjense, hace rato dijimos que cuando yo multiplicaba algo por 1, pues no lo alteraba, como 60 por 1, pero no era exactamente un 1. El 1 lo encontrábamos cuando era 2 entre 2, ¿sale? 2 entre 2 nosotros sabemos que es un 1. Pues resulta que 57.3 grados y un radián es lo mismo. Entonces quiere decir que en realidad aquí lo que vamos a hacer, voy a cambiar de plumón nada más para ponerlo arriba, lo estamos multiplicando por un 1, pero no nos conviene multiplicarlo por un 1 porque no le hacemos nada. Tenemos que buscar, perdón, la equivalencia para poder hacer realmente la multiplicación y poder cambiar de sistema y que eso nos sirva para poder ver, ¿dónde estoy? Ya me encontré. Para poder ver el verdadero resultado. Entonces, vamos a multiplicar lo rojo. Ayúdenme, por favor, en alguna de sus, si tienen por ahí una calculadora a la mano, multipliquen 0.78 por 57.3, por favor. Tengo un celular nomás. ¿En el celular está bien? Maestra, ¿me puede dar otra vez? 57.3 por punto 58. por punto 58. 78, perdón. Es 44.694. 44. Punto 694. 94. ¿Cómo voy a saber en qué están? Pues cancelo los radianes entre los radianes, porque ya dijimos que si yo divido algo entre sí mismo, se convierte en 1 y me quedan grados. Entonces, quiere decir que 0.78 radianes equivale a 44. Vamos a redondear esta parte y vamos a ponerle 7 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, otra de las cosas que nos dijo el profe es que pi equivale a ¿cuánto? 180. 180 grados. Y esto está bien fácil porque entonces son pi entre 8 es lo mismo que 180 grados. Entre 8. ¿Cuánto es? $22.5 grados. Entonces, este equivale a 22.5 grados. Volvemos a leer la pregunta, dice. Aceptando un error de aproximación de 2 centésimas, ¿cuál o cuáles ángulos son mayores? ¿Q y R, solo Q, solo P o todos? PQ. ¿P y Q? El más grande. El más grande es P. Exacto, solo P. ¿Sí? Porque aunque parezca que no, dices, híjole, pues son 3 décimas, ¿no? Para llegar de este valor a este, pero en grados, 3 décimas puede ser una abertura considerable, que entre más extiendes las líneas, más grande se hace. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Muy bien. Hasta aquí, ¿nos va quedando claro las preguntas que estamos viendo? Sí, maestra. Ay, qué bonitos, por eso los quiero tanto. Luego acá dice, si A es un ángulo menor que 90, ¿cómo se llama al ángulo positivo B, que es igual a 90 menos A? Vamos a ver también esto. ¿Qué es el complemento? ¿Qué es el suplemento? ¿Y qué son los correspondientes? Suplementos no de comida, ¿eh? Suplementos de ángulos suplementarios. Perdón, no apago YouTube. Sorry. Si este maestro supiera todo el bien que nos hace. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, clasificación de los ángulos. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo. Y un ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de recta. Te recuerdo que los ángulos se miden en grados. Como puedes ver,
Existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Ahora sí, vamos a conocer cada uno de los ángulos. Ángulo recto es aquel que tiene una abertura de 90 grados. Aquí tengo nuestro vértice, dos segmentos de recta y esta abertura mide 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí tengo un segmento de recta, el vértice, y aquí tengo otro segmento de recta para ubicar dónde serían los 90 grados. Los ángulos agudos son aquellos que tienen una abertura menor a 90 grados. En este caso, este ángulo mide 45 grados. Ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Aquí tengo un ángulo de 90 grados y el ángulo obtuso mide más de 90 grados. En este caso, este ángulo mide 130 grados. Ángulo llano es el equivalente a dos ángulos rectos. Siempre mide 180 grados. Como te puedes dar cuenta, aquí tenemos dos ángulos rectos y en total este ángulo mide 180 grados. Ángulos complementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 90 grados. Y aquí tengo una recta que sale del vértice y forma dos ángulos. En total estos ángulos miden 90 grados, este mide 60 grados y este mide 30. Al sumar 60 grados más 30 grados nos da como resultado 90 grados. Así son los ángulos complementarios, dos ángulos que sumados nos dan 90 grados. Ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan un total de 180 grados. Aquí tengo un ángulo llano de 180 grados y tengo esta recta que lo divide en dos ángulos. Uno mide 30 y otro mide 150 grados. Al sumar 150 grados más 30 grados nos da como resultado 180 grados, que es la medida del ángulo llano. Ángulo completo es aquel que mide 360 grados. Mira, aquí tengo una recta y aquí tengo otra que da vuelta totalmente y forma un ángulo completo de 360 grados. Ángulos consecutivos son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado comunes. Mira, como te puedes dar cuenta, aquí tengo dos ángulos consecutivos. Recuerda, se llaman así porque uno está al lado del otro. Ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos y además forman un ángulo llano, o sea de 180 grados. Mira, aquí tengo un ángulo llano que mide 180 grados y aquí tengo una recta que lo divide en dos ángulos adyacentes. Un ángulo mide 160 grados y el otro 20 grados. Al sumar sus grados nos debe dar 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están al lado contrario respecto al vértice y además miden lo mismo. Mira, aquí tengo dos rectas que se cortan en un punto llamado vértice y sus ángulos opuestos miden lo mismo. Mira, este ángulo mide 120 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 120 grados. Y este ángulo mide 60 grados y su opuesto por el vértice, que es este, también mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ángulos conjugados son aquellos cuyas medidas suman 360 grados. Mira, aquí tenemos un ángulo que mide 50 grados y tengo este de aquí que hasta acá mide 310 grados. Si sumas 310 grados más 50 grados, en total nos dan 360 grados. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tu... No los vamos a hacer. Vámonos acá, entonces. Dice, va de nuevo la pregunta. Si A es un ángulo menor de 90, ¿cómo se llaman los ángulos menores de 90? ¿Se acuerdan? También se vale decir no. ¿Hay alguien ahí que me responda? No, maestra, eran demasiados. ¿Verdad que sí? Por eso Sí. les pongo los videos para luego regresarme otra vez. ¿Ve? Así es. ¿Quién me lo dijo? Yo, ¿Quién es? Leonela. Ok. Miren, aquí está. ¿Dónde serían los 90 grados? Los ángulos El que mide menos de 90 se llama Agudo. agudo. Excelente. Ahora sí, vamos a la pregunta. Entonces dice, tenemos un ángulo A que es menor que 90, o sea, es un agudo. ¿Cómo se llama al ángulo positivo que se llamaría B? Es igual a 90 menos el agudo. ¿Cómo se llamaban aquellos que sumados nos dan 90? Vamos a ver. Complementario. No le estoy diciendo que no, ¿eh? Pero vamos a ver, ponerlo aquí, miren.
complementarios. Son dos ángulos que sumados dan un total de 90 grados. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Pusieron o no pusieron atención? Sí, maestra. Es todo. Ahora sí, vámonos para acá. Entonces, ¿cómo se llama el ángulo B? Si es 90 menos el ángulo agudo. Complemento de A. ¡École! Muy bien. También despiertos esta mañana, ¿eh? Me encanta cuando eso sucede. Y aquí está, miren, ángulos complementarios es A más B, nos va a dar 90 grados. Y ángulos suplementarios sumados nos tienen que dar, ¿cuánto? 80. Este puede ser uno agudo y obviamente tiene que ser uno obtuso. Obtuso es el que pasa de 90, ¿ok? Good. Bonus. Se está organizando la fiesta de graduación y te piden que te hagas cargo de la distribución de las mesas y los lugares de los invitados. ¿Cómo te sentirías con esta responsabilidad? Nos dice aquí que lo que deberíamos sentir es tranquilo. Eres capaz de realizar la comisión porque tienes facilidad para trazar planos y ubicar puntos. Ya sabemos dibujar en el plano cartesiano. Next. Observa la siguiente figura y calcula el valor de A. ¿Cómo podemos calcular este valor? ¿Alguien sabe? Aquí tenemos la medida de este ángulo, que es 115 grados. Este es un ángulo de que, ¿cómo lo catalogaríamos? Agudo, llano, obtuso, completo. ¿Cómo le llamaríamos? Si mide 115 grados. ¿Hay alguien que me pueda responder? También se vale decir no sé, ¿eh? Obtuso. Obtuso, muy bien. Y se llama obtuso porque mide más de 90 grados. El de 20 entonces se llamará ángulo. Agudo. Agudo, muy bien. Esto es para repasar, lo que estamos viendo. Muy bien. ¿Cómo podemos calcular este valor? ¿Alguien me puede decir? También se vale decir no sé. Y vamos a aprender. No sabo, maestra. Muy bien. Philadelphia Deep Chipotle. Pruébalo. Poner el apetito aquí con las... Absolute Repair Molecular. Repara hasta 2 años de daño en un solo uso. Cómpralo ya. Vamos a ver. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, los ángulos internos de un triángulo. Así que repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo se forma por dos rectas que están unidas por un vértice. Pueden existir ángulos con una gran abertura y algunos otros más pequeños. Los ángulos se miden en grados. Un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos internos. Un ángulo interno es la abertura entre dos rectas. Por ejemplo, este ángulo mide 60 grados, este 60 grados y este otro también mide 60 grados. Y el dato más importante es que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Vamos a sumar este ángulo más este otro y este otro, en total son 180 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo y digo que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. También tiene uno que mide 50 grados y otro que mide 40 grados. Vamos a sumar sus ángulos internos. 90 grados más 50 grados más 40 grados nos da como resultado 180 grados. Ya ves, no importa la forma que tenga el triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre va a ser de 180 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro triángulo con medidas de 55 grados, 50 grados y 75 grados. Al sumar 55 más 50 más 75 grados nos da como resultado 180. Facilísimo, ¿verdad?
Entonces, si se cumple esa regla, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. A continuación, te dejaré unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Pusimos atención, nos dijo Daniel Carreón. La suma de todos los ángulos nos tiene que dar, ¿cuánto? 180. Pues quiere decir que si yo sumo Es 45. ya los 20 más 115 más el valor de alfa, esto me tiene que dar 180. ¿Qué voy a hacer? Pues a 180 le voy a restar 115 y le voy a restar 25, que serían 180 menos 140. Entonces me faltarían 45. yes. ¿Sí? Perdón, eran 20, yo puse 25. Discúlpenme aquí. Entonces serían 135, 135. 185 nos dan 45 grados. Facilísimo, ¿verdad? Dice aquí, los ángulos opuestos por el vértice, los que están enfrente de. Dice, si el ángulo A mide 130 grados, que es este que tenemos aquí, ¿cuánto miden los otros ángulos de la figura? Aquí hay unas notas, dice, dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los otros dos. ¿Cuál será el ángulo opuesto al A? ¿El D o el C? ¿Cuál? ¿El C? El C. Este es su opuesto. ¿Sí? Dice aquí, dos ángulos opuestos por el vértice son exactamente iguales. Pero también me dice que toda una línea, si yo mido el ángulo desde un lado de la línea hasta el otro lado, ¿cuánto es? 180. 180. Entonces, aquí les pregunto, ¿cuánto mide el ángulo D? Si de 50. Exacto, de aquí son 130 para 180. Este 50. mide 50. ¿Este C cuánto mide? 130. Porque es opuesto al de 130 y el E que está detrás de la flechita mide 50. 50 grados. Chaca, chachán. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien, ahora dice, si el ángulo A mide 35 grados, ¿cuál es el valor del ángulo beta en la siguiente figura? 45. 145. ¿Por qué? Porque 145 más 35 me va a dar el total de los 180. Gracias, Ricardo. ¿Cuál es el valor de B en la siguiente figura y por qué? ¿120? ¿Por? Porque es el lado opuesto. Porque es el ángulo opuesto. Así es el inciso A, Ricardo. Good. Expresa correctamente en radianes el valor del ángulo 140 grados. ¿Cómo le hacíamos? ¿Cómo nos dijo el profe que cambiáramos 140 a pi radianes? ¿Se acuerdan? ¿Qué iba haciendo el profe? Sacaba mitad y mitad. Mitad de 140 son 70. Mitad de Primero, 180 son 90. primero descartaba los ceros, maestra. Ah, también. Sí, aquí lo podemos hacer, nomás que los acomodo así para que sea más visible. Y sería pi. Cancelamos este 0 con este 0 y entonces nos da 7 novenos de pi. O 7 por pi entre 9. ¿Le entendimos? Sí, maestra.
Facilísimas las mates. Dice, si A es igual a 25 grados, ¿cuál es su ángulo complementario? ¿Qué dijimos que era el suplementario que sumados nos da un total de? 180. 180. ¿Seguros? ¿Quedan 180? Aquí dicen que es el B. Sí. Sí, es el B, maestra. A ver, ¿qué dice aquí? Ángulos complementarios. ¿Cuánto deben de sumar? 90. Ay, por eso les preguntaba si eran seguros que 180. Entonces, 25 más esta cantidad que pongamos aquí nos tiene que dar un montón de 65. 65. De 90. complementarios es 90, suplementarios 180. Pon ahí la respuesta, por favor. ¿Mande? Ay, no, maestra, disculpe. Oh, perdón, pensé que me hablabas a mí. Dada la figura, elige la opción que determine la suma más aproximada de los ángulos ahora en radianes. Ahí se oyó un ruido raro afuera. Aquí dice que son 45 grados. Acá dice .785 radianes. Y acá dice pi entre 8 radianes. ¿Qué hacemos? Primero, voy a transformar. Yo lo que hice fue transformar todo a grados. Para mí es más fácil cambiar todo a grados. ¿Sí? Para cambiar 0.785 grados a radianes, hice esto. Lo multiplicamos por 57.3. ¿Sale? Luego, para cambiar pi sobre 8 radianes, pues dividimos 180 entre 8, que nos da 22.5. Y los 45 grados, pues ya están en grados, nada más los sumamos. Todo sumado me da un total de 112.48 grados. Y esos los voy a dividir entre 57.3 porque cada radian es 57.3 grados. Y me dio un total de 1.96300. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. ¿Sí me expliqué lo que hice o no? ¿Sí o no, chicos? Todo, primero yo. Lo cambié todo a grados porque para mí es más fácil cambiar todo a grados. Lo sumo. Ya que lo tengo todo en grados, entonces ahora lo divido entre 57.3 y ahí me da la cantidad de radianes. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué será un radian? ¿Alguien sabe? También se vale decir, no sé. Fíjense, aquí abajito en este esquema más o menos nos lo explican. Nosotros sabemos, el radio, correcto. Nosotros sabemos que la línea imaginaria que está entre el centro del círculo y un extremo de la circunferencia se llama radio. Este tiene la misma medida que este. Si nosotros ponemos esta medida sobre el arco, sobre la circunferencia, esta abertura del mismo tamaño que del radio suelen ser siempre 57.29 grados, que redondeados decimos que es 57.3 grados. Esto es igual a un radian. El radian es colocar el radio sobre la circunferencia. Y aprendemos algo más el día de hoy. Número 14. Si el ángulo A es igual a 86, ahora sí, chicos, ¿cuál es el valor de su ángulo suplementario? Complementarios suman 180, complementarios suman 90, suplementarios suman Sí.
la C, 180. ¿sí? Porque ahora suman 180. Aquí están otra vez. Complementarios suman 90, suplementarios suman 180. Next. La temperatura de hielo seco de CO2 es de menos 80 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit? Tenemos una fórmula donde nos dice que los grados Fahrenheit los vamos a encontrar multiplicando los grados centígrados por 1.8 y sumándole 32. Es decir, los grados Fahrenheit para este caso en especial es igual. Los grados centígrados que me dan son menos 80. Menos 80 grados centígrados. Estos los tengo que multiplicar por 1.8 y a lo que me sobre, a lo que me dé, le tengo que sumar 32. A ver, échenselo. ¿Cuánto les da menos 80 por 1.8? Menos 144. Menos 144. Entonces, menos 144, súmenle 32. Ojo aquí, ¿eh? Tengo una suma simple. Pero a un número negativo le voy a sumar uno positivo. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo una cantidad positiva y una negativa, en realidad tengo que hacer una resta. Al número más grande le voy a quitar el número más pequeño y me voy a quedar con el signo del más grande. ¿Cuál es el signo del más grande? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces mi resultado me tiene que quedar negativo. ¿Cuál es la diferencia entre 144 y 132? $112. Entonces, Menos 112. exacto, menos 112. Y sí, porque imagínense, 112 grados Fahrenheit es lo que nosotros normalmente tenemos en el verano. Bueno, un poquito más, 120. Pero no sería entonces el hielo seco. El hielo seco es heladísimo. ¿Ah? Vámonos a la 16. Al presentar el examen del módulo, te piden obtener un cálculo aproximado del origen de magnitud que tiene el área de un terreno circular con radio de 5 metros. Para resolver este caso, imagina que trazas un cuadrado exterior al círculo y con esa instrucción debes tener una idea aproximada del área del círculo. Te dan como opciones 50 metros cuadrados, 75 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. ¿Qué haces en este caso con la información disponible? Eliges al azar, por ejemplo, la opción 20 metros cuadrados porque te das cuenta que es una pregunta capciosa. Vamos a ver la pregunta. Va de nuevo. Al presentar el examen del módulo, te piden obtener un cálculo aproximado del origen de magnitud que tiene el área de un terreno circular de 5 metros cuadrados. Perdón, de un terreno circular con radio de 5 metros. Para resolver este caso, imagina que trazas un cuadrado exterior al círculo. Voy ando con un pulso muy práctico el día de hoy. Con esta construcción debes tener una idea aproximadamente del área del círculo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Área es igual a pi por radio al cuadrado. Pi es 3.14, el radio es 5 que se eleva al cuadrado. Esto es igual a 3.14 por 25. Y esto sería más o menos 75 punto y algo. Acá nos dice que elijamos la opción de 20 metros cuadrados porque te das cuenta que es una pregunta capciosa. Aquí estoy viendo, chicos, que esta no es la respuesta correcta, debería de ser la D entonces. Porque consideras que el terreno circular debe ocupar 3/4 del área del cuadrado del lado de 10 metros.
Déjenme salirme y denme oportunidad de revisar otra vez esa respuesta porque no me suena. Wait for me. Denme medio minuto. Pues en efecto, muchachos, les voy a compartir. Dice que la B es la respuesta correcta. Déjenme les comparto la pantalla para que lo vean. Y no crean que yo se los estoy inventando. ¿Ya la vieron? Es esta de aquí. Pero en realidad, chicos, la que debiera de estar es la de elige 75 metros cuadrados porque consideras que el terreno circular debe ocupar 3/4 del área del cuadrado del lado de 10 metros. Es la de la respuesta. Voy a corregirla para que cuando les mande la presentación esté correcta. Déjenme llegar a la pregunta. Aquí está. Listo, chicos. Ahora sí ya está corregido. ¿Sale? Es la D. Dice por acá, en la Ciudad de México se midió la temperatura ambiente con un termómetro en escala Celsius y fue de 25 grados centígrados. ¿A cuántos grados corresponde en la escala Fahrenheit la misma fórmula que utilizamos ahorita? Vamos a escribir Fahrenheit es igual a 25 grados centígrados multiplicados por 1.8 y le sumamos 32. ¿Cuánto es 25 por 1.8? $77. ¿Sabes? Completa la definición colocando en el espacio la palabra correcta. Dice, el flujo que se caracteriza entre los otros aspectos por las líneas de corriente, describen círculos erráticos pequeños semejantes a remolinos llamadas corrientes secundarias. ¿Cuál será? Flujo turbulento, flujo laminar, ideal o en caída. Turbulento. Ahorita vamos a ver, esto es de física, fíjense. Y son el principio de Bernoulli y Torricelli. No vamos a ver todo el principio, pero algo así. Completa el siguiente enunciado. Puede demostrarse que cuando un cuerpo se sumerge totalmente o parcialmente en un flujo, inciso A, es empujado hacia arriba porque se le aplica una fuerza menor al del peso del fluido. Es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido. Experimenta una fuerza boyante que actúa en dirección contraria a la gravedad del flujo. Recibe un empuje que actúa en todas direcciones por lo que está oscilando en la superficie. Es empujado hacia arriba con una fuerza igual al fluido. Por ejemplo, si fuera menor la fuerza que empuja, entonces sí se hundiría, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Si experimenta una fuerza en dirección contraria a la gravedad del fluido, la gravedad del fluido va para abajo. Y hacia arriba, la fuerza que existe es la fuerza de empuje. Y es igual porque si nosotros aventamos una pelota y la hundimos,
el agua la va a levantar, como está en el ejemplito ahí, la va a levantar, pero va a llegar un momento en el que quede en equilibrio. Entonces, ni la pelota es más pesada que la fuerza de empuje, ni la fuerza de empuje es más grande que sostener el peso. ¿Ok? Coloca en el espacio la opción que completa el enunciado. Por lo general, la densidad de las sustancias, ¿qué pasará? Cuando hay un incremento en la temperatura, exceptuando el agua y otras sustancias. Vamos a leer qué dice acá arriba. Dice, la densidad de la materia es una medida utilizada en física y en química para determinar la cantidad de masa de materia contenida en un determinado volumen. Se expresa en kilogramos por metro cúbico, pero también se utiliza en gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo se calcula? La densidad es igual a la masa entre el volumen. Dice, se calcula la masa, se calcula el volumen y al final se dividen la una entre la otra. Por lo general, la densidad de las sustancias disminuye cuando hay un incremento de temperatura. Vamos a ver si es cierto. ¿Alguien de ustedes le ha cambiado el aceite a su carro? ¿Sí o no? Sí, maestra. ¿Qué pasa cuando el carro se calienta? ¿Qué pasa con el aceite? Se hace Se más... va quemando. Negro. Ajá, pero su consistencia, ¿se hace más líquido o más espeso? Más Más, espesa. más líquido. Más líquido, entonces la densidad disminuye cuando aumenta la temperatura. ¿Sale? Si tú tienes, por ejemplo, ahora que ya viene el invierno, bendito sea Dios, si tú tienes un frasco de miel en tu cocina, en el verano está aguadísima, así, la miel, ¿no? Bien fácil de sacar. Pero cuando hace mucho frío, incluso se cristaliza y se hace como si fuera azúcar y se queda espesa como ella sola. Porque aumenta la densidad al disminuir la temperatura y baja la densidad al aumentar la temperatura. Se bombea agua con una presión de 25 por 10 a la 4 pascales. ¿Cuál es la altura aproximada a la que puede subir el agua? Dice, la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, por la tubería si se desprecian las pérdidas de presión. Nos preguntan la altura, ¿sale? Esta es la fórmula de la presión hidrostática. Nos dan la presión, esta ya la tenemos, nos dan la densidad del agua, esta ya la tenemos, la gravedad es una constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, tenemos que despejar la H, porque nos están preguntando por una altura. Si estas dos están multiplicando a la altura, pasan dividiendo a la presión. Entonces, la altura va a ser igual a la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad. La presión hidrostática es de 25 por 10 a la 4 pascales. Los pascales son las unidades de medida de presión, ¿ok? Y luego 1000, que es la densidad del agua, por 9.8, pues serían 9800 kilogramos por metro cúbico. Me quedan kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por kilogramo sobre metro cúbico. Me queda kilogramo cuadrado. No, se cancela este con este. Se cancelan dos de aquí. Y los segundos. La altura, con los pascales también, ¿eh? La altura me tiene que dar en metros. Si dividimos 25 por 10 a la 4, en la calculadora científica se puede poner eso. 25 por 10 a la 4 entre 9800 me da un total de 25.5 metros. Ay, yo no me veo, pero déjenme verme para poderles poner esto aquí, show video. 25 por 10 a la 4 entre 9800 me da 25.510. 25.5. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Muy bien. Aquí ven que no les he hecho mentir. Sí, hice mi tarea. ¿Mandé? ¿Qué significa pa? Casi no les escucho.
¿qué significa pa? PA son pascales, son las unidades de medida de la presión atmosférica. Cuando nosotros subimos al avión, la presión atmosférica que nuestro cuerpo resiste sobre la superficie de la Tierra son 101.300 pascales, ¿ok? Es la presión que la atmósfera hace. ¿De dónde recibimos esa presión? Del aire. El aire tiene un peso, los gases, la atmósfera. Entonces, nuestro cuerpo, hagan de cuenta que, aunque ustedes no lo vean, siempre tenemos un chaleco que es la presión atmosférica. Y andamos por toda la vida con nuestro chaleco de la presión atmosférica. Cuando subimos a un avión, se tiene que despresurizar la cabina de tal manera que la cabina se cierra, se sella para que el avión pueda subir, para que nuestro chaleco de presión atmosférica se mantenga. Conforme vamos subiendo la altura, esa presión atmosférica se vuelve más fuerte. Si nosotros únicamente subiéramos sin estar adentro del avión, con el avión sellado, nos aplasta demasiado los aires. Si nosotros vamos a la atmósfera, por eso es que cuando tú vas subiendo, los que van y escalan, ¿no? Si tú vas y subes, el Everest es el monte más alto sobre la superficie terrestre. Si no has hecho ningún ejercicio con tus pulmones, te pueden tronar porque es demasiada la presión que hay en la parte alta del Everest. ¿Qué tienes que hacer? Hacer ejercicios de escalar, pero tienes que subir algo y que tus pulmones se vayan aclimatando. Luego otro día vas y escalas y vas poco a poquito y el Everest se tiene que subir en tramos para que los pulmones se vayan acostumbrando a la presión atmosférica que hay. Entre más alta es, mayor es la presión atmosférica. Lo mismo sucede al lado contrario. Los buzos tienen una presión, ¿sí? Un buzo no puede echarse un clavado y ir corriendo hasta el fondo del mar. Tiene que ir bajando, respirar con su tanquecito, baja otro tantito y respira otra vez. Baja otro tantito y respira otra vez, porque toda la presión del agua, el agua hace que se aplasten los pulmones y le pueden tronar. ¿Sí me expliqué? Sí. Esa es la presión hidrostática. Dice, la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 101.300 pascales. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en un cuarto sobre un bloque de 40 por 80 centímetros? ¿Qué tenemos que hacer? Esto, dice aquí, esto es un área, un bloque confinado de 40 por 80. ¿Cómo calculamos la fuerza? ¿Sí? Ya nos dijeron cuál es la presión. La presión son 101.300 pascales. Ya nos dijeron cuál es el área. ¿Qué vamos a calcular la fuerza? Si el área está dividiendo, va a pasar para acá multiplicando. Entonces, para encontrar la fuerza, nosotros tenemos que multiplicar la presión por el área. La presión ya sabemos que son 101.300 pascales. Ya sabemos que los pascales es la unidad de medida de la presión atmosférica. Y el bloque 8 por 4 son 32 centímetros cuadrados. 32 y 35. Ay. 32 y agregamos los dos ceros. Y al multiplicar 101.300 pascales por 3.200, por 3.200, nos da un total de 324.160, pero estos hay que dividirlos entre 10.000 para que nos den 32.416 newtons. Perdón, 32.416. ¿Por qué los dividimos estos entre 10.000? Porque un metro
un metro cuadrado es igual a 10,000 centímetros cuadrados. Entonces, si voy a transformar 3,200 centímetros cuadrados, un metro cuadrado es igual a 10,000 centímetros cuadrados. Multiplico 3,200 por 1, son 3,200 entre 10,000, 32,416. Estos se cancelan con estos y me quedan en metros cuadrados. Un matriz calibrado tiene una masa de 30 gramos cuando está vacío y de 81 gramos cuando está lleno de agua. La densidad del agua son 1,000 kilogramos por metros cúbicos y de 68 gramos cuando está lleno de aceite. Determina la densidad del aceite. La densidad del aceite son 745 changos. Esta no la puse como la hice. Ok, gramos. 30 gramos cuando está vacío y 81 gramos cuando está lleno de agua. Y de 68 gramos cuando está lleno de aceite. Esta vez me chance de buscar los apuntes, chicos, porque la hice para saber que eran 745, pero no puse nada aquí el proceso. Se los mando después, ¿sabes? Para no atorarme ahorita en hacerlo. Pero la densidad del aceite es de 745. Acá dice, el profesor de física mostró los siguientes resultados de los ejercicios. ¿Cuál resultado corresponde a las unidades de la densidad? La densidad ya dijimos que era la masa entre el volumen, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las unidades de masa. Tiene que ser a fuercitas, masa entre volumen. Aquí únicamente nos dicen metros cúbicos. Estas unidades son de volumen. Libras sí son masas, pero cuadrada es un área. Las libras sí son masas, son pulgadas, ¿eh? Pulgadas cuadradas es un área. Centímetro cuadrado también es un área. Aquí tenemos unidades de masa entre unidades de volumen. Entonces, la única respuesta que es correcta es el inciso B. ¿Cómo sabemos que son volúmenes o áreas? Las áreas tienen un exponente 2. ¿Por qué? Porque únicamente calculan alto por ancho. Cuando estamos hablando de una superficie, las unidades de la superficie son unidades cuadradas. Cuando hablamos de un volumen, es porque calculamos 3 dimensiones: ancho, alto y largo. Como son 3 dimensiones las que se calculan, el volumen son unidades cúbicas. ¿Me expliqué o no? Sí, maestra. ¿Sí? La siguiente dice, 2 cargas puntuales se atraen inicialmente entre sí con una fuerza de 600 newtons. Si su separación se reduce a 1/3 del valor original, ¿cuál es la nueva fuerza de atracción? Aquí tenemos, esta se llama ley de Coulomb. ¿Sí? Y la ley de Coulomb nos habla de la fuerza de atracción o repulsión en las cargas, en los protones, en los electrones. Los neutrones no, porque son neutros. Ni van ni vienen. Entonces dice, originalmente, la fuerza entre ellas es de 600 newtons. Luego dice, si su separación se reduce, quiere decir que está más chiquita. ¿Ok? Si tú tienes, ¿cómo se los explico? Si tú tienes un protón y un electrón, la fuerza entre ellos va a ser de atracción, porque son de cargas contrarias. ¿Eso sí lo entendemos?
Si los dos fueran protones o los dos fueran electrones, la fuerza entre ellos es de repulsión, no se quieren, ¿sale? Porque son del mismo signo. Entonces, si yo pongo mis dos partículas así de cerquita y uno es positivo y el otro es negativo, se van a atraer, la fuerza va a ser mucha. Pero si yo los separo, la fuerza de atracción con ellos se debilita. ¿Qué nos dice el ejercicio entonces? Dice, la fuerza entre ellos es de atracción y es de 600 newtons. Si la separación, o sea, el espacio que hay entre uno y otro, se reduce, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la fuerza? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué opinan? ¿Aumentar? Va a aumentar. Dice, se reduce un tercio. Quiere decir que se va a multiplicar por 9 veces, o sea, 3 tercios va a aumentar. 600 por 9 son 5,400. Se multiplica por 9, pues. ¿Por qué? Porque resulta que en la fórmula tenemos aquí un dato interesante, que es al cuadrado. Entonces, dice, se reduce un tercio. Quiere decir que si yo esto lo elevo al cuadrado, esto me daría 1 por 1, 1. 3 por 3 es 9. Como es inverso, se multiplica por 9 veces esta misma fuerza. ¿Sí me expliqué? El inverso de un noveno son 9 enteros. Este pasa para acá y este pasa para acá. Vamos a la 26. Dice, halla el área de la superficie sombreada en la siguiente figura. Aquí creo que también hay un pequeño error por ahí. No me acuerdo si en las respuestas o en la pregunta. La pregunta está igualita y las respuestas están igualitas. Sí, maestra. Entonces creo que lo único que estaba en error era la respuesta que teníamos como verdadera, que no es. ¿Qué pasa? El área sombreada se supone que tendría que ser como la tuerca, esto. ¿Sale? Sale media furris ahí en la guía, pero este es el área sombreada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al área del hexágono, que es perímetro por apotema entre 2, le vamos a restar el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo sacamos el área del hexágono? Fíjense. Es perímetro por apotema. Cada lado mide S. No sabemos cuánto vale S, pero aquí es una S, acá es otra S, acá es otra S. Son S, no son 5. Aquí hay otra S. ¿Cuántas S tenemos al final? 3. Cuéntenlas. 6, maestra. 6. 6. Son 6 lados. S es el lado, ¿ok? Dice que es el perímetro por el apotema. ¿Cuánto mide el apotema? Es este, de aquí a aquí. ¿Cuánto mide el apotema? A más B. Eso mide el apotema. ¿Sí? Y a esa área le vamos a quitar pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto mide el radio? El radio solo mide A, de aquí a aquí. Y déjenme ver, no, es la respuesta B. Ahorita les voy a decir por qué es la B. Bórrate. Descartar. Porque resulta que tendría que decir 6 entre 2. Para que realmente sustituyera esto, tendría que decir área es igual a 6 por A más B entre 2. Fíjense que este 2 es de la fórmula. Menos pi por radio al cuadrado. Y 6 entre 2 es este 3 de aquí. Por eso es el inciso B de bueno. Acá dice, ¿a cuál gráfica le pertenece la ecuación cuadrática?
La ecuación cuadrática refiere a una parábola, ¿sí? Esta no es una parábola, esta es una parábola, pero sobre el eje X. Una función de Y, perdón, podría ser la parábola del inciso A o la parábola del inciso B. ¿Cómo sabemos cuál es? Cuando la parábola abre hacia arriba, por ejemplo, en el inciso A, quiere decir que la X es positiva. Cuando la parábola abre en sentido contrario, por ejemplo, en el inciso B, quiere decir que la X es negativa. Aquí no hay un signo. Nosotros sabemos que si no hay un signo, automáticamente nuestra X es positiva. Por eso la respuesta correcta es el inciso A. No importa cuánto valga X, ¿eh? Siempre que el signo que acompaña a la X sea positiva, la parábola va a abrir así. Siempre que el signo que acompañe a la X sea negativo, la parábola va a abrir hacia abajo. No importa los numeritos que haya. Aquí les voy a pedir por favor que me ayuden a leer. Es un chorro de información, pero está interesante. Michael Faraday. Who is Michael Faraday? ¿Alguien me ayuda por favor a leer? Yo ya me enfadé de escuchar mi voz, me imagino ustedes. Nadie que viviera hacia 1800 podría imaginar que en los próximos 100 años las ciudades estarían iluminadas. Se movió, maestra, se ve borroso. De lámparas incandescentes. ¿Ya no alcanzas a leer lo demás? No, es que se miran borrosas las letras. Yo le sigo. Ay, me encantan, ¿no? De todas maneras. O que la gente sería capaz de trabajar con misteriosas máquinas eléctricas, escuchar radio en casa y conversar a distancia con un familiar por teléfono. Esta impresionante transformación fue posible gracias a una serie de investigaciones pioneras que a lo largo del siglo XIX comprobaron que la electricidad y el magnetismo no eran fenómenos diferentes, sino dos caras de la misma moneda. Faraday realizó su primer descubrimiento sobre electromagnetismo en 1821, al repetir el experimento de Oester con una aguja imantada en diversos puntos alrededor de un hilo con corriente. Dedujo que el hilo estaba rodeado por una serie infinita de líneas de fuerza circulares y concéntricas. Comprobó que cuando se hacía pasar... ¿Mandé? Ay, disculpe, maestra. Ay, sorry. Comprobó que cuando se hacía pasar una corriente eléctrica por una bobina, ¿saben lo que es una bobina? Es este enrollamiento que está aquí, miren. Este de aquí. Cuando tú pones algo, por ejemplo, si tú agarras los hombres muchas veces hacen eso. Si tú agarras un desarmador y le enrollas un cable de cobre, que es el mejor conductor de la electricidad y más económico, y le pones una pila, eso es una bobina, porque haces pasar muchas veces la electricidad por el mismo lugar, ¿ok? Eso es una bobina. En muchos aparatos, yo creo que en todos los aparatos electrónicos hay bobinas. Dice, se generaba otra corriente de muy alta duración en otra bobina cercana. El descubrimiento, aunque no estuvieran pegadas, cercana. El descubrimiento de la inducción electromagnética en 1831 marcó un hito decisivo en el progreso, no solo en la ciencia, sino en la sociedad, y se utiliza hoy en día con el fin de generar electricidad a grandes escalas en las centrales eléctricas. En las centrales eléctricas hay un montón de bobinas. Abandonó la teoría del fluido eléctrico y magnético para explicar la electricidad y el magnetismo e introdujo los conceptos de campo y líneas de campo para explicar la electricidad y el magnetismo, apartándose de la descripción mecanicista de los fenómenos naturales al más puro estilo newtoniano de acciones a distancia. Las ondas electromagnéticas, sobre cuya existencia fue especulada por Faraday en 1846, con sus consideraciones sobre las vibraciones de rayos, y fue predicha matemáticamente por Maxwell en 1865. Finalmente, fueron producidos en el laboratorio por Hertz en 1888. El resto de la historia es bien conocida. Es evidente que Maxwell abrió las puertas de la física del siglo XX, pero no es menos cierto que Faraday entregó a Maxwell algunas de las llaves que éste utilizó. Ahora la pregunta es, cuando se mueve un imán de barra en el interior de una bobina conectada a un amperímetro,
indica la existencia de una corriente eléctrica inducida. ¿Quién observó inicialmente este fenómeno? Faraday. Faraday, yes. Si son gente re interesante, ¿eh? Híjole, esto no le puse hipervínculo. Bueno. Dice, relaciona las unidades. Las unidades de presión pueden ser atmósferas. Aquí la tenemos. Ya sabemos lo que es una atmósfera. A ver, yo les dije cuál era el valor de una atmósfera. La unidad de presión atmosférica, ¿cuál es? Zungirungirungi. ¿Cuál de estas es? La A, la B, la C o la D. ¿Cuánto les dije que era la atmósfera? ¿La C? Yes. Do you remember? Si la 1 es la C, la 2 es la... Pues llámame la C. ¿La C? La 1 es la C. ¿Y la 2 es la? ¿La A? La A. ¿Y la 3 es la? ¿La D? ¿Y la 4 es la? B. Porque solo hay una respuesta con 1C. Y de ahí nos veamos. Atmósfera, 101.300 pascales. Aquí está escrita en notación científica por 10 a la 5 para quitar todo el chorizo de números después. Newton sobre metro cuadrado es una fuerza sobre un área de metro cuadrado. Eso es un pascal. Es que lo que pasa es que como diré que decía 101.300 y este es punto, no es coma. Si es 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado, es lo mismo que 101.300 pascales. Pascales, newton sobre metro cuadrado. Ahora vamos para acá. Dice, calcula el gasto de agua por una tubería de diámetro igual a 26.20 centímetros, cuando la velocidad del líquido es de 8 metros por segundo. No podemos hacer cálculos si tengo una unidad en centímetros y quiero expresarla en metros. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hacer una conversión. 26.20 centímetros lo voy a transformar a metros. Abajo voy a poner lo equivalente en centímetros a 1 metro. Quiere decir que el 26.2 lo voy a dividir entre 100. Y eso es 0.262 metros. ¿Cómo sé que me queda en metro? Porque aquí cancelo centímetros aquí y centímetros acá. Y acá tenemos las fórmulas para poder calcular el gasto. Dice, una tubería de diámetro. Este es el diámetro de la tubería. Diámetro. Quiere decir que es diámetro. Quiere decir que es un círculo. ¿Sale? Ya sabemos que el área de un círculo se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado. Y el radio es la mitad del diámetro. Entonces, aquí vamos a sustituir el área. Es igual a 3.14 que vale pi. Y el radio es la mitad de esto, que sería 0.131 metros. Esto hay que elevarlo al cuadrado. Y luego lo vamos a multiplicar por la velocidad. Y la velocidad ya nos dijeron que eran 8 metros por segundo. Entonces, voy a multiplicar 0.131 al cuadrado, que me da un total de 0.17 metros cuadrados por 8 metros por segundo. Esto lo voy a multiplicar por 3.14 por 8. Y me da un total de el gasto es igual a 0.431 metros cúbicos por segundo. ¿De dónde sacó el metro cúbico? De multiplicar metro cuadrado por metro, es metro cúbico y abajo nos queda el segundo. Aquí puse A, pero es gasto, ¿eh?
Aquí es gasto y aquí es gasto. Más o menos. El paso del agua en las tuberías de tu casa es un ejemplo del principio de. Vamos a ver qué dice acá. Ecuación de Bernoulli. Un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura más la presión 1 es igual a lo mismo pero del otro lado. ¿Qué sucede aquí? Estamos hablando de presión dinámica, ¿sí? Hay una presión porque se llama dinámica porque el agua está circulando. Luego vemos la presión hidrostática cuando el agua se detiene. Y luego la presión estática, ¿sí? Dice aquí, la P es la presión estática a la que está sometido el flujo debido a las moléculas que lo rodean, o sea, el tubo, pues. La densidad del flujo es la D. Bueno, aquí la densidad se representa por este signo, ¿eh? Es este. Como una P chuequita, esa es la densidad. Acá la pusieron como D, pero es eso. Luego la velocidad, que es la V, es la velocidad del flujo. La G es la gravedad. La G nosotros ya sabemos que es una constante que vale 9.8 metros por segundo cuadrado. Y la altura tiene que ver qué tanto varían las tuberías. La ecuación de Bernoulli, ¿qué pasa? Fíjense, si el agua aquí se marca que va a la derecha, observen, fíjense que este tramo azul es más corto acá. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que de un tubo chiquito sale un tubo grande. ¿Qué pasa con la presión? La presión del medio cambia. Hay menos presión porque hay más espacio por donde pasa el agua. ¿Qué pasa con la manguera? Cuando tú le abres, sale la misma cantidad de agua. Pero si tú le pones el dedo para regar, el chorro ya no cae así. El chorro cae muy lejos porque lo estás presionando, estás reduciendo el área por el que va a salir la misma presión de agua que tienes. La misma presión que sube por la tubería de tu casa, pasa a la manguera y resulta ser que tú le aumentas presión al poner el dedo en la manguera y sale con el chorro más fuerte. Eso nos lo explicó Don Bernoulli. Pero la cantidad de agua es la misma, que pasa en el mismo tiempo, su densidad es la misma, la presión hidrostática se mantiene. ¿Ok? Identifica la opción que contiene la expresión matemática de la presión que señala que a mayor fuerza aplicada, mayor área sobre la que actúa la fuerza, menor presión. La fórmula de la presión es igual a fuerza entre área. Aquí nos están preguntando la fórmula de la presión. Esto. Aquí estamos hablando ahora sí de Don Bernoulli. Dice, relaciona los siguientes teoremas e ecuaciones con su respectivo enunciado. Torricelli dice que la velocidad con la que sale un líquido por un orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se deja caer libremente desde la superficie libre de líquido. ¿Qué estamos diciendo? Imaginen que tenemos un tanque aquí y está lleno de agua hasta aquí. Si nosotros le hacemos un hoyito aquí y luego un hoyito acá y luego un hoyito acá, pues resulta que este chorro de agua va a salir y va a caer aquí. Pero porque nada más hay esta cantidad de agua por encima del chorrito. Este chorrito va a salir y va a caer acá, porque ya tiene más cantidad de agua que está presionando para que salga más. Pero este va a salir destapado hasta acá, porque ya tiene toda la presión de arriba presionando hacia abajo para que salga con mucha fuerza. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice Torricelli. Torricelli yo lo relaciono como la torre. El principio de continuidad dice, la cantidad de gasto que entra por una tubería es el mismo gasto que sale, lo que nos explicaba Bernoulli. Si tú tienes un tubo chiquitito y vas a meterle un líquido, la misma cantidad que sale por aquí es la misma que va a salir donde quiera que desemboque, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa con las mangueras? Tú conectas la manguera a tu llave de patio, a tu llave perica, le abres y la misma cantidad que entra a la manguera es la misma que sale siempre y cuando la manguera no esté rota. Si tiene fuga, ya valimos. Y Bernoulli dice
consiste en que el fluido es en movimiento dentro de un conducto cerrado, disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección menor. Si en este punto el conductor se introduce en el extremo de otro conductor, se produce una aspiración del flujo contenido en un segundo conducto. Aquí nos dice que cuando nosotros vamos cambiando de conducto, dependiendo obviamente de lo ancho del conducto, entonces o sube o baja la presión. La respuesta correcta es el inciso D. Maestra, pero usted puso que el 3 era el C y ahí en la respuesta dice que el 3 es el B. Y el 2 es el A, ¿verdad? Ajá, sí, eso sí están bien, pero el 3 no coincide. Ajá, nada El más 3, esa hay que cambiarla. ok. Entonces es 13, perdón, ¿eh? ¿Listo? Sí, maestra. Sigue. ¿Cuál es el valor de la masa del electrón? ¿Qué es la notación científica? Miren, la notación científica es una abreviación donde nosotros podemos expresar una cantidad muy grande o muy pequeñita, multiplicándola por 10 y elevándolo a una potencia. Por ejemplo, aquí abajo dice notación científica, la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31. ¿Qué quiere decir? Esta cantidad es 0.30 ceros y luego el número 911. Entonces, el punto lo voy a recorrer hasta abrazar el primer dígito diferente de 0. Son 30 espacios más 1 son 31. Cuando yo muevo el punto hacia la derecha, mi exponente es negativo. Si yo hubiera movido el punto hacia la izquierda, el exponente se vuelve positivo. Aquí es negativo. Son 30 espacios más 1 menos 31. Hay un granito aquí que me está picando. ¿Dudas? No, maestra. No, notación científica son únicamente mover el punto hacia un lado o hacia el otro. No me acuerdo si viene otra también de esto. Dice, el número atómico del elemento es el número de protones contenidos en un átomo. Recordemos que la cantidad de protones es la misma que la cantidad de electrones y la misma que de neutrones. ¿Sí? Un átomo eléctricamente neutro tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones. Y es un número atómico. En las tablas periódicas de química viene su número atómico de cada uno de los elementos. Un cuerpo está eléctricamente si sufre un desbalance entre sus cargas eléctricas positivas o negativas. Un cuerpo está cargado eléctricamente si sufre un desbalance. Ya les decía yo, por ejemplo, el hidrógeno, que es el número 1, tiene un protón y un electrón. ¿Sí? El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa. ¿Qué pasa cuando se combina el hidrógeno con otro elemento? Lo que pasa es que este átomo va y se comparte. ¿Se acuerdan que veíamos de enlaces covalentes, enlaces iónicos, covalentes, y el otro día se me olvidó? Pero, ¿qué es lo que pasa? El electrón, el átomo de hidrógeno es esto. Adentro hay un protón, un neutrón y en la órbita hay un electrón. ¿Sale? Cuando el hidrógeno se combina y cede el electrón, o sea, se va de viaje, este cuerpo o este átomo está cargado eléctricamente positivo porque ya no tiene la carga negativa, únicamente tiene la carga positiva. ¿Sí? Por ejemplo, el oxígeno, su número atómico es el 16. Vamos a decir que el oxígeno se combinó y tiene adentro 16 protones y de los 16 electrones que deberían de circular, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 10 y en la última capa tiene 6. 3, 4, 5, 6. Y resulta que le agarraron 2 electrones para combinarse y se fueron estos dos. Va a tener 16 protones, pero solo 14 electrones. Quiere decir que está cargado positivamente. Como este elemento, el oxígeno, en la última capa lo ideal es que tenga 8 electrones. Este solo tiene 6, pero resulta que se combinó con alguien y se robó. Se trajo 1, 2 electrones más. Va a tener entonces 16 protones y 18 electrones. Cuando se trae 2 más, está cargado de manera negativa. Está electrificado, pues, porque tiene más electrones. ¿Sí? Está cargado de manera eléctrica. Dice, los electrones giran alrededor del núcleo a enormes velocidades. Aquí sí están cambiadas las respuestas, ¿eh? Ayúdenme cambiándolas. Dice, los electrones giran alrededor del núcleo a enormes velocidades, teniendo mayor energía que los que están a mayor distancia. ¿Qué quiere decir, chicos? Miren. Aquí está el núcleo de cualquier elemento, ¿no? Esto es el núcleo. Y nosotros sabemos que alrededor, en órbitas, giran los electrones, ¿sí? Aquí está, los electrones, que giran alrededor del núcleo. Los que están más cerquita tienen mayor energía. Ya los que están acá están más debiluchos. ¿Por qué están más debiluchos? Porque precisamente eso ayuda a que se puedan combinar con otro elemento. Y ya sea que se muden, ¿sí? Que sería cuando se sucede un enlace iónico, que se mueven, se vuelven positivos, iones positivos o iones negativos, que son cationes y aniones, o que simplemente se combinen, que sean un enlace covalente, que comparten esos electrones y se pegan. Entonces la respuesta correcta debe decir mayor, mayor. ¿Qué representa un amper? ¿Qué es un amperio? El amperio es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Nosotros nosotros no va. La gente que lo utiliza, la gente que se dedica a la electricidad, siempre tiene que traer algo en su mano que se llama amperímetro o multímetro. El amperímetro únicamente mide los amperes, que es el flujo de carga con rapidez de coulombs por segundo al pasar por cualquier punto. Quiere decir que lo que mide es la electricidad. La electricidad es este movimiento de electrones, los electrones se miden en coulombs, por cada segundo que se van midiendo, que se van desplazando, perdón, eso es la electricidad. El amperímetro lo que mide es el amperaje que tiene cualquier cosa. Y el multímetro puede medir la resistencia, puede medir el voltaje, puede medir el amperaje, puede medir varias cosas, pero se llama multímetro porque mide muchas cosas. Dice, es decir, un amperio es una unidad de medida. ¿Mandé? Le quería preguntar que si la respuesta anterior estaba mal en la diapositiva o mal en la guía. Según yo, está mal en la guía. En la guía no aparece mayor, mayor. Creo que dice mayor, menor, algo así. Ok, ok. ¿Sí? Y debe de decir mayor, mayor. Porque entre más cerquita, tienen mayor energía que los que están a mayor distancia. ¿Sí? Acá decía, es decir, un amperio es una unidad de medida de la cantidad de carga eléctrica. La cantidad de carga eléctrica se mide en coulombs, que circula por un conductor en un segundo. El amperio es una unidad básica y por lo tanto no depende de ninguna otra unidad para ser definido. El amperaje puede ser expresado empleando la relación potencia entre voltaje. Luego acá dice, la ley de Snell se utiliza en las lentes, no en las lentes, en los medios de reflexión y refracción. La ley de Snell de la refracción de la luz se expresa como velocidad 2 por el seno 1 del medio 1. O es igual a la velocidad 1 por el seno del medio 2. El ángulo de incidencia es este ángulo, el ángulo 1 o el ángulo 2. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú ves el mar
¿no? Vamos a imaginar el mar así bien bonito. Y llega un rayo de luz, incide con un ángulo, o sea, recordemos que esta es la horizontal, y el rayo de luz entra así. El mismo ángulo que entra al medio no se ve exactamente igual. Al cambiar del medio del aire al agua en el mar, suele pasar que hace esto y luego se cambia o se hace más así. Ahí hay una variación en el ángulo. Y vamos para acá. Un desayuno colorido y delicioso. Forma de frutitas. Disfrútalo. Amo el Trix, por cierto. Ahora sí vamos a ver la ley de Snell. Hoy hablaremos de la ley de Snell. ¡Comenzamos! Antes de que observes este video, es necesario que veas el video de refracción para que puedas comprender este tema. Así es que da clic en la parte de arriba o te lo dejo en la caja de la descripción. La ley de Snell es muy famosa porque sirve para calcular el ángulo de refracción de la luz. Y para dar inicio, recibamos con un fuertísimo aplauso a Snell. Él fue un astrónomo y matemático holandés y descubrió la ley de Snell en el año de 1621. Las leyes de la refracción nos explican cómo se produce este fenómeno, y son dos. La primera nos dice que el rayo incidente en la superficie de separación de dos medios, a la normal a la superficie en el punto de incidencia, y el rayo refractado están en el mismo plano. Y la segunda ley nos dice que los índices de refracción, el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción se relacionan por la siguiente expresión. Y esta es la fórmula matemática de la ley de Snell. Pero, ¿para qué nos sirve? Bueno, conociendo el índice de refracción de ambos medios y el ángulo de entrada del rayo de luz incidente, podemos predecir la dirección del rayo en el medio refractado. Las trayectorias de los rayos de la luz son reversibles, lo que aplica una simetría en la ley de Snell, dejando claro que se puede aplicar para los rayos entrantes como para los salientes, por lo que a esta segunda ley de la refracción es a la que se le conoce como la ley de Snell. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Bueno, el que cree y lucha por sus sueños, obviamente. Muy bien, entonces dice, y establece que la relación entre los ángulos 1 y 2, el 1 se entiende que es el primer medio por donde pasa la luz, el 2 es el segundo medio, en el caso de la imagen que veíamos es como si fuera el aire y el mar, o el agua. Y las velocidades de propagación, B1 y B2, B1 es la velocidad del primer medio, B2 es la velocidad del segundo medio, de un rayo de luz que viaja a través de dos sustancias diferentes. A partir del conocimiento de las propiedades de las funciones trigonométricas, ¿cuál expresión es la correcta, con relación a la ley de Snell? La correcta es, si el ángulo 1 es menor que el ángulo 2, la velocidad 1 va a ser menor que la velocidad 2. ¿Sí? Aquí es cada uno con su medio. Esta dice lo contrario, la B. Dice que si el ángulo 1 es mayor a la velocidad 2, si el ángulo 1 es mayor al ángulo 2, la velocidad 1 es menor. Y no es cierto. Y las otras que son iguales, pues no, porque no es que sean, no son iguales. En ninguno de los dos casos, ni las velocidades ni los ángulos van a ser iguales. Siempre van a ser diferentes, pero cada quien en la suya. Dice, es muy conocido el dato de que las pilas, cuando se rompen, descargan un líquido que contiene una solución de potasio en agua. Con base a estos conocimientos de electricidad y magnetismo, ¿cuál es la función de este líquido al interior de las pilas? ¿Para qué creen ustedes que traen un líquido las pilas adentro? A ver, díganme.
Yo digo que es la B. Yes, es la B. El líquido lo que hace es desprender los electrones del material de las pilas y moverse. Y ese movimiento genera la electricidad. Cuando nosotros tenemos las pilas nuevas, no se está moviendo nada porque no hay nada que lo altere. Cuando nosotros metemos las pilas, por aquí tenía yo un control, aquí está. Cuando nosotros metemos las pilas a un aparato, el circuito cerrado que tiene el control hace que se muevan, que se alteren, que se exciten los electrones y entonces quieren empezar a escapar. Y escapan por los polos. Recordemos que tenemos un polo positivo y un polo negativo y van del negativo, pasan por todo el circuito para llegar al positivo de la otra pila y así sucesivamente. Conforme se están usando las pilas, van generando este movimiento de electrones que provocan la electricidad dentro del aparato que se está usando, pero tienen un tiempo de vida, no son eternos. Bueno, a excepción de las pilas recargables, ¿no? Pero nada más. Voy a detener el video para que no se nos haga más pesado.